Hay algo que Edgar Cayce dijo antes de morir que fue archivado y casi olvidado durante décadas. No fue publicado en periódicos, no fue mencionado en sermones, no apareció en los resúmenes populares de sus profecías. Fue guardado en los archivos de la Asociación para la Investigación y la Iluminación en Virginia Beach, Virginia, y durante años solamente investigadores con acceso directo a esos documentos pudieron leerlo. Lo que reveló en su última sesión de trance no habla de terremotos ni de economías colapsando. Habla de algo que va mucho más profundo. Habla de Jesús, pero no del Jesús que te enseñaron en la escuela dominical. Habla de una identidad que se extiende miles de años antes de Belén. Habla de una misión que no terminó en la cruz, y habla de un regreso que no tiene nada que ver con lo que la mayoría imagina cuando escucha esa palabra. Lo que hace que esto sea urgente hoy, en este momento exacto de la historia, es que las condiciones que Cayce describió como antesala de ese regreso se parecen demasiado a lo que estamos viviendo ahora mismo. Demasiado para ignorarlo, demasiado para descartarlo como coincidencia. Dejen por un momento el ruido del mundo moderno y las distracciones que llenan la mente cada día. Esta no es una historia más. Esta es una advertencia que fue anunciada hace tiempo. Este día nos alejaremos del presente inmediato para adentrarnos en profecías, señales y visiones que muchos ignoraron hasta que empezaron a cumplirse. Palabras antiguas que no hablaban del pasado, sino de este tiempo que estamos viviendo ahora. Si este tipo de contenidos te interesan, te invito a suscribirte a Psicoprofecías Anunciadas y a dejar un me gusta. Este canal existe para quienes sienten que las coincidencias no existen y que algunas verdades solo se revelan cuando uno está dispuesto a mirar más allá. Déjame en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es en este momento. Siempre me ha intrigado saber en qué parte del mundo se están despertando estas señales. Ahora, ponte cómodo y escucha con atención. Continuemos descifrando las profecías que ya fueron anunciadas. Para entender lo que Cayce reveló en su último trance, primero hay que entender quién fue este hombre, porque su historia personal es inseparable de su mensaje. Edgar Cayce nació el 18 de marzo de 1877, cerca de Hopkinsville, en el estado de Kentucky, en el corazón rural de los Estados Unidos. Su familia era de granjeros sin grandes recursos. No tuvo acceso a educación superior. Completó solamente hasta el 8º grado de escuela. No estudió medicina, ni teología, ni filosofía, ni ciencias ocultas. Era un hombre sencillo, profundamente religioso, miembro de la Iglesia Discípulos de Cristo, que leía la Biblia completa cada año de su vida adulta y enseñaba escuela dominical con una devoción que quienes lo conocían describían como genuina. Esto es importante porque lo que salía de su boca cuando entraba en trance contradecía muchas veces lo que él mismo creía estando despierto, y esa contradicción lo atormentó durante años. Desde niño, Cayce mostró señales que nadie en su entorno sabía cómo interpretar. A los 6 o 7 años, le dijo a su madre que podía ver personas que otros no veían, que conversaba con su abuelo fallecido como si estuviera físicamente presente, y que eso no le causaba miedo, porque esas presencias le resultaban familiares. Su madre, una mujer cristiana de campo, no supo qué hacer con esa información. A los 13 años, tuvo una visión de un ser luminoso que le preguntó qué deseaba más en la vida. Respondió que quería ayudar a los demás, especialmente a los niños enfermos. A principios del siglo XX, Cayce descubrió que cuando se recostaba y entraba en un estado que parecía sueño profundo, podía responder preguntas sobre la salud de personas que nunca había visto, describiendo sus condiciones médicas con una precisión que dejaba perplejos a los doctores. Su método era simple pero desconcertante. Alguien le daba únicamente el nombre y la ubicación de una persona. Cayce cerraba los ojos, su respiración se hacía lenta, y comenzaba a describir el estado físico del individuo, a diagnosticar enfermedades que los médicos no habían logrado identificar y a recetar tratamientos que en muchos casos resultaron efectivos. Cuando despertaba de sus trances, no recordaba nada de lo que había dicho. Su secretaria, Gladys Davis, transcribía cada palabra, y esas transcripciones fueron archivadas meticulosamente durante más de 40 años. Al final de su vida, se habían acumulado más de 14.000 lecturas documentadas. Es el archivo psíquico más extenso y mejor documentado del siglo XX. Pero aquí viene lo que pocos saben. A partir de los años 20, las lecturas de Cayce comenzaron a expandirse más allá de la medicina. Un impresor de Ohio, llamado Arthur Lammers,
Le pidió una lectura personal y aprovechó para hacer preguntas sobre la reencarnación y la vida después de la muerte. Lo que salió de la boca de Casey en esa sesión lo sacudió hasta los cimientos. Sus lecturas en trance afirmaban la realidad de la reencarnación, describían vidas pasadas con detalles verificables y hablaban de un registro universal de todas las experiencias de cada alma. Case, el cristiano devoto que nunca había oído hablar de esos conceptos, entró en una crisis espiritual profunda. Pasó semanas sin dormir bien, rezando, cuestionándose, pidiendo una señal de que no estaba haciendo algo incorrecto, y la respuesta que recibió, según sus propias palabras, fue devastadoramente simple. La verdad no pertenece a ninguna religión, la verdad simplemente existe. Las religiones intentan describirla, pero la verdad es independiente de cualquier institución. Desde ese momento, Casey aceptó su don con 3 condiciones que mantuvo hasta el día de su muerte. Nunca usaría las lecturas para enriquecerse, nunca rechazaría a alguien que no pudiera pagar, y siempre orientaría a las personas hacia una relación directa con lo divino, sin intermediarios, sin dogmas, sin miedo. Y fue dentro de esa capacidad expandida, la de leer las vidas del alma a través del tiempo, donde Casey encontró a Jesús, pero no al Jesús que las iglesias presentan. No al personaje confinado a 33 años de historia en Palestina. Encontró algo mucho más vasto, mucho más antiguo y mucho más perturbador para las estructuras de poder religioso. Lo que Casey describió sobre Jesús desafía prácticamente todo lo que la teología convencional enseña, y lo hizo décadas antes de que descubrimientos arqueológicos comenzaran a respaldar partes de su relato. Según las lecturas de Casey, el alma que encarnó como Jesús de Nazaret no apareció por primera vez en Belén. Esa alma tenía una historia que se extendía miles de años hacia atrás, a través de múltiples encarnaciones, cada una con un propósito específico dentro de un arco evolutivo mayor. La primera encarnación que Casey identificó fue Adán. No como metáfora, sino como alma literal. El primer ser humano consciente que experimentó la separación de la unidad divina, lo que la tradición bíblica llama la caída. Pero en la interpretación de Casey, esa caída no fue un pecado moral, fue una etapa del desarrollo de la conciencia. El alma eligió experimentar la individualidad, la separación, la materia, y al hacerlo, inició un camino que eventualmente la llevaría de vuelta a la unión con lo divino, pero ahora enriquecida por la experiencia. Piensa en lo que eso implica. Si Adán y Jesús son la misma alma, entonces la redención no fue un acto externo impuesto desde arriba, fue la culminación de un viaje personal que comenzó en el propio punto de la separación. El maestro que vino a enseñar el camino de regreso era el mismo que había experimentado el alejamiento original. Conocía la oscuridad desde adentro porque la había vivido, y eso hace que su mensaje sea profundamente diferente al de un Dios distante que desciende por un momento a resolver un problema ajeno. Casey continuó trazando la línea de encarnaciones. Después de Adán, identificó a Enoc, el patriarca bíblico del que el Génesis dice que caminó con Dios y no experimentó la muerte, sino que fue trasladado directamente al plano espiritual. Una encarnación de transición, un primer puente entre lo completamente humano y lo completamente divino. Luego identificó a Melquisedec, esa figura misteriosa que aparece en el Génesis sin padre, sin madre, sin genealogía registrada. Un sacerdote que existe fuera de las estructuras normales del tiempo y del linaje humano. El mismo que bendijo a Abraham. El mismo que el libro de Hebreos describe como prefiguración de un sacerdocio eterno. Luego, en una de sus lecturas más controvertidas, asoció a esa misma alma con Hermes Trismegisto, el legendario maestro egipcio al que se atribuye la tradición hermética, y finalmente, Jesús. No como un ser que descendió del cielo por primera y única vez, sino como la culminación de un proceso evolutivo de miles de años. Un alma que había aprendido, sufrido, crecido y se había preparado a través de múltiples vidas para alcanzar lo que Casey llamó la conciencia plena del Cristo. Detente aquí un momento y considera lo que esto significa realmente. Si Jesús alcanzó la divinidad a través de la experiencia, entonces la distancia entre él y cualquier ser humano no es infinita, es un camino largo, difícil, que requiere encarnaciones enteras de aprendizaje, pero un camino, no una brecha insalvable entre lo humano y lo divino, sino un puente que alguien ya cruzó y cuyo ejemplo demuestra que puede cruzarse. Casey lo llamó el patrón del Cristo, y dijo,
con una claridad que incomodaba a muchos, que ese patrón no era propiedad de ninguna iglesia ni de ninguna religión, era la plantilla inherente del alma humana en su máxima expresión posible. Una frecuencia de conciencia disponible para cualquiera que eligiera sintonizarse con ella. Si estás pensando que esto suena a herejía, no eres el único. Las instituciones religiosas llevan décadas incómodas con este material, porque si cada ser humano tiene acceso directo a la conciencia divina sin necesidad de intermediarios, entonces las jerarquías que controlan el acceso a Dios pierden su razón de existir. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Porque hay un vacío en los evangelios canónicos que nadie ha podido explicar satisfactoriamente. Entre los 12 y los 30 años de Jesús, los textos bíblicos guardan un silencio casi total. 18 años sin registro en la vida del ser humano, más documentado de la historia occidental. La explicación tradicional es simple. Jesús vivió como carpintero en Nazaret, aprendió el oficio de José y llevó una vida ordinaria hasta que comenzó su ministerio público. Pero Cayce ofreció una versión completamente distinta. Según sus lecturas, durante esos 18 años Jesús viajó extensamente. Estudió con los sacerdotes del templo en Heliópolis, Egipto. Convivió con las comunidades esenias a orillas del Mar Muerto. Viajó a Persia y llegó hasta la India, donde estudió textos sagrados y enseñó entre las personas comunes. Lo notable es que Cayce no fue el único en señalar esto. En 1887, un explorador ruso llamado Nicolás Notovich viajó al norte de la India y afirmó haber encontrado en un monasterio budista manuscritos que describían la visita de un joven maestro extranjero llamado Isa, proveniente de Israel, que predicaba la igualdad de todos los seres humanos ante lo divino. Dos fuentes completamente independientes, el mismo mapa, los mismos temas, pero quizás la confirmación más impactante llegó 2 años después de la muerte de Cayce. En 1947, fueron descubiertos los rollos del Mar Muerto en cuevas cerca de Qumrán. Esos manuscritos revelaron información detallada sobre los esenios, la misma comunidad que Cayce había descrito con precisión más de 11 años antes. Había hablado de los esenios cuando prácticamente nadie fuera de círculos académicos conocía ese nombre. Había descrito que era una comunidad de hombres y mujeres, algo que los académicos negaban hasta que las excavaciones posteriores lo confirmaron. Había identificado su propósito central como la preparación para la llegada del Mesías. Todo esto de la boca de un hombre con educación de 8º grado. Entonces, la pregunta que queda suspendida en el aire es esta. Si Jesús estudió con todas esas tradiciones, con sacerdotes egipcios, con esenios, con maestros persas, con sabios hindúes y budistas, entonces, ¿qué enseñó que fuera genuinamente nuevo? La respuesta de Cayce es tan simple que desconcierta. Según las lecturas, la enseñanza central de Jesús no fue una doctrina teológica, no fue un sistema de creencias, no fue la mecánica del pecado y la redención tal como las iglesias la formularon después. Fue algo mucho más directo y mucho más radical. Fue demostración. Jesús no vino a enseñar una teoría sobre lo divino. Vino a mostrar, en un cuerpo humano, bajo condiciones reales, con dolor real y miedo real, que la conciencia humana puede alcanzar la unión completa con lo divino, no como concepto filosófico, como experiencia vivida. El reino de Dios está dentro de vosotros. Esa frase, que aparece en el Evangelio de Lucas, no era, según Cayce, una metáfora poética ni un consuelo espiritual abstracto. Era una descripción literal de la realidad psicológica y espiritual del ser humano. La conciencia divina no está en un lugar lejano, esperando que mueras para poder acceder a ella. Está dentro de ti ahora mismo, activa, disponible, esperando ser reconocida. Cayce distinguía cuidadosamente entre Jesús, el hombre, y el Cristo, la conciencia. Jesús fue el vehículo humano que demostró lo que era posible. El Cristo era y es una frecuencia de conciencia que trasciende a cualquier individuo particular. Una frecuencia de amor, verdad y unidad que no pertenece a ninguna religión y está disponible para cualquier alma que elija alinearse con ella. Y es exactamente aquí donde entendemos por qué este material fue tan incómodo para las estructuras de poder. Porque si cualquier persona puede acceder directamente a la conciencia divina sin sacerdotes, sin rituales obligatorios, sin jerarquías que decidan quién merece la gracia y quién no, entonces todo el edificio del poder religioso institucional pierde su fundamento.
y hay evidencia histórica de que eso fue lo que ocurrió en los primeros siglos del cristianismo. En 1945, el mismo año en que Casey dio su última lectura, fueron descubiertos en Nag Hammadi, Egipto, textos gnósticos con enseñanzas atribuidas a Jesús que nunca llegaron a los evangelios canónicos. Enseñanzas sobre el conocimiento directo de lo divino, sobre la luz interior, sobre el alma como chispa de la fuente original. Esos textos no fueron excluidos del canon por ser falsos, fueron excluidos porque empoderaban demasiado al individuo. Ahora llegamos al corazón de todo esto, a la última sesión. A las palabras que Casey pronunció sabiendo que no habría otra oportunidad. El contexto es importante. Durante la Segunda Guerra Mundial, la demanda de lectura se disparó. Familias desesperadas le escribían pidiendo que localizara a sus hijos desaparecidos en combate. Casey, incapaz de negarse, aumentó dramáticamente su carga de trabajo. Sus propias lecturas le habían advertido que no debía dar más de 2 sesiones por día. Lo ignoró. Llegó a dar 8 lecturas diarias. En la primavera de 1944, comenzó a debilitarse. En septiembre dio su última lectura para sí mismo. La respuesta fue tajante: descansar hasta que se recuperara o hasta que muriera. Sufrió un derrame cerebral. El 1 de enero de 1945, anunció que sería enterrado el 5 de enero. Murió el 3 de enero. Pocas horas antes, salió de su sueño y dijo unas palabras que sus biógrafos registraron: ¿cuánto necesita el mundo a Dios hoy? Pero antes de ese final, en los últimos meses de actividad, ocurrió algo que quienes estuvieron presentes describieron como diferente a cualquier otra sesión, una lectura que no fue solicitada por ningún paciente. Ninguna pregunta externa la provocó. Fue como si el mensaje mismo insistiera en ser entregado antes de que ese canal se cerrara para siempre. El tono de Casey se volvió más lento, más deliberado, más preciso. Y el tema no fue medicina, ni guerra, ni economía. Fue Jesús, pero no la biografía histórica que la gente esperaba. Fue el papel de lo que llamó la conciencia crística en el futuro de la humanidad. Y lo que dijo desafió todas las expectativas. Casey describió el regreso de Cristo de una manera que nadie anticipó. No habló de una figura apareciendo en el cielo. Describió una penetración gradual de esa frecuencia en la conciencia colectiva humana, alma por alma, corazón por corazón, hasta alcanzar una masa crítica. Explicó que la humanidad entra periódicamente en eras de transición donde el desarrollo psicológico se acelera. Las estructuras sociales se debilitan. Los sistemas de creencias se fracturan. Las autoridades que parecían inamovibles pierden credibilidad. Para quienes viven esas transiciones, la experiencia se siente como caos, pero desde una perspectiva más amplia, se parece a un cambio de estado, como el agua convirtiéndose en vapor. Mira el mundo en este momento. La información se difunde instantáneamente, pero la confianza se desploma. Las instituciones existen, pero la fe en ellas se erosiona. La tecnología conecta a las personas constantemente, pero la soledad alcanza niveles sin precedente. La capacidad científica aumenta mientras la ansiedad existencial se profundiza. Las personas en todas partes describen la misma sensación. Algo está cambiando, pero nadie puede definir exactamente qué. Casey dijo que durante una transición como esta, ciertos individuos comenzarían a reconocer una orientación diferente dentro de sí mismos, no superioridad, no conversión religiosa, una alineación interna hacia la compasión, la responsabilidad y la unidad. Los llamó almas de servicio. Dijo que muchas se sentirían fuera de lugar en un mundo organizado alrededor de la competencia, que tendrían una nostalgia indefinible de algo que no podrían nombrar, que buscarían conexión profunda en un sistema que opera en la superficie, no porque fueran especiales, sino porque eran sensibles a un cambio que otros todavía no habían percibido. Haz una pausa aquí y sé honesto contigo mismo. ¿Alguna vez has sentido que estás aquí para algo que no puedes articular con palabras? Que hay un propósito que llevas adentro pero que todavía no has logrado expresar completamente. Que la vida tal como está estructurada a tu alrededor funciona, pero no vibra. Que algo falta, y no es algo material. Según Casey, esa sensación no es un defecto psicológico, es información, es el alma reconociendo que tiene capacidad no utilizada. Lo que siguió en esa lectura final fue aún más perturbador para quienes lo escucharon.
Casey dijo que el trabajo asociado con Jesús no terminó con la crucifixión y no requería un retorno físico para continuar. Describió una influencia activa operando a través de la conciencia humana misma, como si la misma inteligencia compasiva que se manifestó en Jesús pudiera actuar a través de individuos dispuestos a alinearse con ella. La segunda venida, afirmó, no sería un evento que el mundo vería en el cielo, sería un evento que el mundo reconocería en los corazones, primero en 1, luego en 10, luego en 1000, luego en millones. Una transformación de la conciencia colectiva que no vendría impuesta desde arriba, sino elegida desde adentro, alma por alma, decisión por decisión, momento por momento. Esa declaración por sí sola explica por qué el material resultó tan controversial, porque reubica la responsabilidad. En lugar de esperar la salvación, la humanidad participa en ella. En lugar del rescate, hay cooperación. En lugar de mirar hacia el cielo, hay que mirar hacia adentro. Casey también advirtió que el período previo a esta transformación se sentiría inestable, no como castigo, sino porque los sistemas obsoletos resisten ser reemplazados. Conflicto político, polarización cultural, disrupción tecnológica y estrés ambiental. No los describió como señales del fin, los describió como presiones que fuerzan la adaptación, como las contracciones antes de un nacimiento. Y enfatizó algo que a menudo se pasa por alto en las discusiones sobre profecía. Dijo que las profecías son lecturas de probabilidades, no decretos inamovibles, que el libre albedrío colectivo de la humanidad puede alterar cualquier curso, que cada decisión, cada actitud, cada respuesta de cada persona contribuye a la dirección que toma la sociedad. Eso elimina el fatalismo. Si el futuro es flexible, entonces la acción humana importa. Cada elección, por pequeña que parezca, empuja las probabilidades en una dirección u otra. Case también habló de naciones específicas en sus lecturas proféticas. Dijo que de Rusia vendría la esperanza del mundo. No en relación al comunismo, aclaró explícitamente, sino en relación a la libertad, a que cada hombre viviría por su prójimo. Una frase que investigadores han debatido durante décadas y que en el contexto geopolítico actual adquiere capas de significado difíciles de descartar. Habló de China como una nación donde eventualmente germinaría un renacer espiritual profundo, y habló de un periodo de turbulencia global que no sería el fin, sino el catalizador de un salto evolutivo, pero donde la última lectura se vuelve verdaderamente personal, donde deja de ser historia y empieza a ser espejo, es en lo que dijo sobre la responsabilidad individual. Casey creía que las vidas no están colocadas al azar dentro de la historia, que la conciencia elige las condiciones de cada encarnación de la misma manera en que un estudiante elige una clase, no siempre porque sea fácil, sino porque es necesario, y describió la era moderna como lo que llamó un momento bisagra, un periodo donde la dirección del comportamiento humano colectivo se vuelve sensible a las elecciones individuales, no porque una profecía fuerce un resultado, sino porque muchas decisiones convergen simultáneamente. Tecnología, medio ambiente, psicología y ética se influencian mutuamente más rápido de lo que las sociedades pueden estabilizar. Y durante esos periodos, las acciones pequeñas se propagan mucho más lejos de lo habitual. Casey advirtió sobre algo sutil. No habló solo de crueldad, habló de indiferencia. Dijo que la crueldad daña el mundo, pero la apatía permite que el daño continúe. Que el despertar que describía no era dramático, era participación. Elegir importarte incluso cuando el esfuerzo de una sola persona parece insignificante. Y conectó esto con la vida de Jesús. El ejemplo importaba porque era coherente. Intención y acción alineadas. Perdón cuando la ira hubiera sido más fácil. Compasión cuando la indiferencia hubiera sido más simple. Las enseñanzas no eran instrucciones para admirar, eran patrones para practicar. Y aquí llegamos al punto que más personas necesitan escuchar. Casey dijo que el error más significativo que comete la gente es esperar condiciones ideales antes de actuar sobre lo que ya comprende. Esperan más tiempo, más certeza, más aprobación, pero la claridad a menudo llega después de la acción, no antes. Una persona se vuelve propositiva al elegir comportamiento constructivo repetidamente hasta que la dirección se revela por sí misma. Dijo que muchas personas sienten durante sus vidas una señal interna repetida, una conciencia recurrente de que están posponiendo algo importante. A veces simplemente honestidad en las relaciones, coraje en las decisiones, alineación entre lo que creen y cómo viven.
y advirtió que ignorar esa señal produce una sensación persistente de descolocación. La vida continúa, las responsabilidades se cumplen, pero algo esencial permanece sin expresarse. Sé honesto contigo mismo por un momento. Hay algo que sabes que deberías cambiar y que has estado postergando sin una razón lógica clara. Case llamó a esa vacilación el verdadero conflicto de la era moderna. No entre naciones, dentro de los individuos. Cuando muchas personas actúan simultáneamente desde el miedo, los sistemas lo amplifican. Cuando suficientes personas actúan desde la claridad, los sistemas se estabilizan. Es por eso que conectó la conciencia crística con el comportamiento cotidiano. No la describió como visiones ni poderes sobrenaturales. La describió como consistencia. Elegir la integridad incluso cuando nadie observa. La amabilidad cuando es inconveniente. La verdad cuando es incómoda. Dijo que el crecimiento espiritual no se mide por lo que alguien cree, sino por lo que hace consistentemente cuando ningún reconocimiento está garantizado. Y eso lleva a la implicación más directa de su mensaje. Si el regreso de Cristo es una transformación dentro de la conciencia humana y no un evento visible único, entonces no puede programarse como una fecha, se desarrolla como un umbral. Cuando suficientes individuos actúan desde la responsabilidad en lugar de la reacción, la atmósfera colectiva cambia. Lo comparó con el amanecer, nadie acciona un interruptor y la mañana comienza. La oscuridad pierde dominio gradualmente hasta que de pronto todos coinciden en que es de día. Case también abordó el papel del miedo en los periodos de transición. No trató el miedo simplemente como una emoción a eliminar. Lo trató como una señal que frecuentemente se intensifica justo antes de que la conciencia se expande. Explicó que cuando las estructuras familiares comienzan a cambiar, la mente humana intenta restaurar la certeza. Si no puede, aparece la ansiedad. No porque la realidad se esté colapsando, sino porque las expectativas sobre la realidad están cambiando. Durante siglos, la estabilidad parecía venir de autoridades fijas. Pero cuando la información se multiplica y las perspectivas colisionan, la autoridad se fragmenta. La mente interpreta la fragmentación como peligro, pero la fragmentación también puede ser el comienzo de una comprensión más profunda, porque los supuestos que nunca se cuestionaron, finalmente se hacen visibles. Y durante esos periodos, advirtió, la gente tiende a oscilar hacia los extremos. Algunos se aferran rígidamente a creencias fijas para recuperar seguridad. Otros rechazan todo significado y adoptan el cinismo. Ambas reacciones evitan el mismo desafío: aprender a actuar sabiamente sin certeza completa. Eso conectaba directamente con su interpretación de las parábolas de Jesús. Creía que no eran simplemente historias morales, sino entrenamiento psicológico. Forzaban la reflexión en lugar de la reacción automática. El mensaje nunca fue aceptación ciega, fue despertar de la percepción. El cierre de la última lectura de Case no se centró en fechas ni en desastres, se centró en la responsabilidad de quienes escuchan. Advirtió que el conocimiento sin acción se convierte en carga. La mente se siente iluminada por un momento, pero si el comportamiento nunca cambia, la comprensión se transforma en inquietud. Una persona puede escuchar algo verdadero y continuar viviendo exactamente igual. Nada se rompe inmediatamente. La vida sigue. Pero internamente, la conciencia crea una tensión silenciosa entre quien alguien es y quien sabe que podría ser. Con el tiempo, esa tensión produce una insatisfacción que ningún éxito externo elimina completamente. No es castigo, es desalineación. El significado real del despertar espiritual no es experiencia mística, es coherencia, la alineación gradual entre pensamiento, palabra y acción. Cuando esos tres comienzan a coincidir, la ansiedad se reduce porque la mente ya no mantiene contradicciones. Cuando no coinciden, las personas se distraen con actividad constante, entretenimiento o estimulación perpetua para evitar notar la brecha. Y es aquí donde llega la pregunta que Case dejó suspendida para cada persona que accediera a este material. No preguntó cuándo sucederá el cambio. Preguntó quién participará. No predijo un futuro fijo. Asignó un rol. Dijo que la dirección del mundo no está determinada solamente por líderes o instituciones, sino por personas ordinarias eligiendo integridad en momentos ordinarios. El futuro no es un guión prescrito. Es un campo de probabilidades influenciado por el carácter colectivo. Cada decisión, por pequeña que sea, empuja ese campo en una dirección, y eso te incluye a ti. Aquí.
Ahora, escuchando estas palabras en este momento preciso de la historia, de todas las cosas que podrías haber elegido hacer con este tiempo, te quedaste a escuchar una conversación sobre conciencia, responsabilidad y significado. Casey diría que la curiosidad misma es significativa. La verdadera pregunta nunca fue si Edgar Cayce predijo eventos con exactitud milimétrica. Él mismo explicó que el futuro no es fijo y que la conciencia y la elección colectiva pueden modificar cualquier curso. La verdadera pregunta siempre fue qué creía sobre el potencial humano. Y su respuesta fue consistente durante 40 años. La historia cambia cuando los individuos dejan de esperar que el mundo mejore y comienzan a mejorar la pequeña parte del mundo que directamente influyen, no algún día, en el momento presente. Quizás, ese fue el significado de su última revelación sobre Jesús, no una historia destinada solo a ser recordada, sino un patrón destinado a ser continuado, no un personaje para venerar a distancia, sino un ejemplo para encarnar de cerca, no una promesa de que alguien vendrá a resolver lo que está roto, sino una invitación a participar en la reparación, corazón por corazón, elección por elección, momento por momento. La pregunta que queda es la más simple y la más difícil de todas. ¿Qué señal de las que escuchaste hoy te inquietó más y por qué? No lo que crees que yo quiero oír, lo que genuinamente sentiste mientras escuchabas. Porque cada perspectiva diferente hace que este espacio sea más valioso. Déjalo en los comentarios. Si este contenido te movió algo adentro, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Dale like si llegaste hasta aquí. Y suscríbete a Psicoprofecías Anunciadas, porque lo que viene en los próximos videos va todavía más profundo. Las profecías no fueron cuentos del pasado, fueron advertencias anunciadas para este tiempo. Y algo dentro de ti ya lo sabe.